Hola, les habla Jorge Roque. Bienvenido a su canal de astrología AstroGuía. Hoy quiero comenzar una serie de videos sobre la persona de Jesús de Nazaret desde el punto de vista astrológico. Vamos a explorar lo que es la carta natal de Jesús y también evidencias astrológicas, obviamente, que confirmen su existencia y además todo lo que sucedió y todo lo que significó las configuraciones astrológicas en el momento de su nacimiento, durante su ministerio y también durante o en el momento de la muerte de Jesús, alrededor de los días de la muerte de Jesús y exactamente también el mismo día de la crucifixión. Pues, ¿qué nos revelan los astros sobre Jesús? Eso es algo impresionante, pero primero que todo, quiero dejarles saber que este va a ser la primera parte de una serie de videos. Esta primera parte va a estar abierta para que ustedes puedan disfrutar un poquito, ¿verdad?, de lo que viene, de los otros videos, de la profundidad y la complejidad que van a tener los otros videos. Obviamente en los otros vamos a entrar más en detalle en el punto de vista astrológico. Ahora yo les voy a dar a ustedes como una previa, como una introducción de lo que vamos a hacer en los próximos videos, pero prepárense porque esto va a estar muy interesante. Yo estoy muy excitado, muy contento de hacer estos videos por la cantidad de información que he descubierto, por la cantidad de información que he tenido que buscar. Ha sido algo que me ha impresionado muchísimo. Hay muchas cosas que sí, obviamente yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Y cuando tú ves estas cosas te das cuenta que definitivamente tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador inteligente, tiene que haber un creador además que es muy bueno, que tiene un sentido del humor extraordinario, que escribe poemas a través de su creación. Y bueno, ya ustedes verán. Ahora, este primer video va a ser abierto. Los otros videos van a estar exclusivos para miembros. Si quieres verlo, hazte miembro de la comunidad VIP de AstroGuía y podrás accesar a estos videos directamente. Pero te lo dejo para que puedas disfrutar por dónde va la cosa y qué profundidad vamos a tener en los videos que continúan. Vamos a comenzar primero explicándoles, bueno, si Jesús fue o no una persona histórica. ¿Fue realmente una persona histórica? ¿Existió Jesús de Nazaret? Hay personas que obviamente se atreven a decir que no existió y demás. La realidad es que hay amplia evidencia que sí lo hay, de que el hombre fue un ser humano real, que vino a nuestra historia, que participó, que los relatos que cuentan la Biblia son comprobables históricamente. Ahora, hay confirmación más allá de la Biblia de que esto realmente es real, de que es histórico. Bueno, sí, la hay y de hecho tenemos varios historiadores con los cuales podemos confirmar y ahí se los voy a dejar los nombres para que ustedes tengan de tarea buscar estas personas y qué es lo que ellos documentan. Y resulta que estos historiadores no cristianos, contemporáneos o muy cercanos a la época donde Jesús vivió, y algunos de ellos hasta contemporáneos con Jesús, pues ellos documentaron efectivamente que existió el tal Jesús de Nazaret, que fue castigado por los romanos, que fue crucificado. Incluso estos personajes mencionan temas tan importantes que están recogidos en la Biblia, como por ejemplo el eclipse que ocurrió el día de la crucifixión de Jesús. Hablan también de los Reyes Magos, quiénes eran los Reyes Magos, de dónde procedían, cuál era su capacidad de conocimiento o sus áreas de conocimiento. Es algo muy impresionante eso. Aquí te dejo de tarea algunos historiadores de la época, por ejemplo, que documentaron evidencias desde el punto de vista secular. Incluso estos no eran cristianos, o sea, estos eran judíos, griegos, no pertenecían a la religión cristiana, excepto julios africanos, que ya esto es un historiador cristiano, pero que él documenta y ayuda a poner las piezas del rompecabezas junto con respecto a Talus y también a Flavio Josefus. Pero vamos a entrar en detalle porque mira, una de las cosas que también evidencia de que algo extraordinario ocurrió, y no solamente eso, de que los relatos de la Biblia
o del Nuevo Testamento en referente a Jesús, los fenómenos astrológicos o astronómicos que sucedieron durante lo que es el nacimiento y la crucifixión de Jesús son reales. Y la razón por la que lo sabemos es porque, gracias a Dios, todo lo que Él hizo, ¿verdad?, tiene orden, está perfectamente ordenado, y por eso sabemos a qué hora con exactitud sale el sol, a qué hora con exactitud se pone el sol, y a qué hora con exactitud va a estar tal planeta en tal punto. Y de hecho, por eso es que podemos planificar todo hoy en día por la exactitud matemática de los movimientos de los astros. El cielo evidenció, confirmó lo que los relatos de la Biblia hablan de que Jesús, cuando nació, hubo un evento astrológico o astronómico impresionante que obviamente tiene implicaciones astrológicas. La astronomía es el estudio de los astros, la astrología es el estudio del efecto que esas fuerzas energéticas que producen estos astros tienen sobre nuestra vida. Pero sí, definitivamente, astronómicamente, hay una evidencia imborrable de que hubo una estrella o algo especial el día que nació Jesús, que era lo que estaban siguiendo los Reyes Magos, y también que hubieron eclipses en lo que es el día que Jesús murió en la cruz. Pero astrológicamente, la significancia de las configuraciones astrológicas, el día del nacimiento de Jesús, el día de la muerte de Jesús, son impresionantes. Yo lo voy a educar en esto y si usted ya está ducho en este tema, lo va a disfrutar increíblemente. Déjame decirle que yo salté de alegría, lloré, me rascaba la cabeza, me levantaba, me sentaba. Yo no podía creer la cantidad de coincidencias, la cantidad de diosidencias, porque eso es lo que son. Al ver, obviamente yo tengo un buen conocimiento bíblico, y ver comprobado de una manera astronómica y además entendiendo el significado astrológico de todo lo que vi, es algo excepcional. Excepcional. Yo los voy a compartir con ustedes. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de Flavio Josefus. Flavio Josefus fue una persona que, bueno, primero fue un historiador contemporáneo con Jesús. El hombre era judío, nació en Jerusalén. Una de las cosas que sucedió incluso es que él pues luchó contra los romanos, ¿verdad? Y fue capturado y convertido en esclavo. Él tenía tanta capacidad, tanto conocimiento el hombre, que el emperador lo hizo su esclavo personal y más tarde le dio la libertad, y por eso es que él toma el apellido del emperador Vespasiano, Flavius, y entonces por eso es que lo conocemos hoy en día como Flavius Josefo. Flavio Josefo, una de las cosas que hizo fue que él documentó la muerte del rey Herodes. Esto es algo clave para poder encontrar los eventos astronómicos que ocurrieron cuando Jesús nació y también durante el tiempo de su muerte, pero específicamente para partir de una fecha que es la fecha de cuando Jesús nació. Es importante la fecha en cuanto murió, cuándo fue que murió el rey Herodes. Y la razón por la cual es importante es que hoy en día el calendario que nosotros usamos, que es el calendario solar que inventó Gregorio Magno, pues no es el mismo calendario que usaban en aquel tiempo el Imperio Romano. Era un calendario completamente distinto. Hubo un ajuste, ¿verdad?, para poder llegar a la conclusión. Incluso hay errores porque Jesús no nació exactamente en el año 0, como dice nuestro calendario actual, sino más bien que él tuvo que haber nacido unos 3 años antes, de 3 a 5 años antes de lo que marca el año 0 ahora. Ahora mismo, si vamos de verdad a contar con exactitud, no estaríamos en el año 2023, sino que estaríamos en el año 2026 o tal vez 2028, si fuéramos de verdad a contar exacto desde el año en que nació Jesús. Y bueno, todo esto es una cosa interesante, pero bueno, gracias a los escritos de Flavio Josefo podemos tener más exactitud, más claridad
de cuándo fue que murió el rey Herodes, y vamos a entrar en detalle más tarde. También él habla de la prisión que sufrió Juan el Bautista, menciona a Juan el Bautista, la existencia de Jesús como tal, como persona histórica. Él habla de él, de cómo fue castigado y crucificado por los romanos, y también obviamente documenta la guerra en la cual él participó, que él fue uno de los líderes de esa guerra en la sublevación ya después de la muerte y crucifixión de Jesús, y bueno, cómo fue tomado prisionero y todo el resto de su vida. Es bien interesante. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el cosmos, sobre los astros? Vamos a hacer unos estudios o una lectura de algunos pasajes bíblicos. Ahora, esto es importante para poder entender lo que va a venir después. Téngame paciencia, preste mucha atención, tome nota, búsquelo en su propia Biblia. Vamos a comenzar con el profeta Isaías. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 26. Levanten en alto sus ojos y miren quién ha creado todas las cosas. Se refiere a Dios, que ha creado absolutamente todo. Él saca y cuenta el ejército de ellas. A todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Es decir, Dios conoce sus estrellas, Dios conoce sus planetas, Él los creó, los puso ahí. Hay un ejército enorme de ellas ahí en el cielo, pero Él las conoce por nombre y además las ordenó a propósito. Y lo vamos a ver, porque esto es algo que de verdad te va a volar la tapa de los sesos. Es algo impresionante, no me voy a cansar de decirlo. Vamos a ver otro verso bíblico. Y ahora es del Salmo 19, 1, 4. Miren eso, qué cosa más linda. Y fíjense en los verbos usados en estos versículos. Los verbos son la clave. Y aquí vemos ya cómo la astronomía, que es estudio de los astros, la creación de Dios, que son los astros y los planetas, ahora también la Biblia confirma de que estos astros nos hablan, ¿verdad? Que es lo que es la astrología. ¿Por qué los astros pueden dictar historia, cambiar nuestra historia, anunciar lo que viene, hablarnos de quién somos, cómo somos y las circunstancias de lo que va a suceder alrededor de cualquier situación histórica? Miren los verbos usados en en estos 4 versículos del Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo en donde el sol pasa la noche. Miren, interesante. Es decir, los cielos, los astros, proclaman, revelan, cuentan, enseñan, sin palabras. Es decir, cuando uno se ha tomado el tiempo de entender las energías que estos planetas emiten, las consecuencias, los resultados, los efectos que estas energías producen sobre nuestras vidas, sobre nuestras sociedades, sobre nuestra historia, uno puede entender claramente por qué al leer el cosmos, por qué al interpretarlo desde ese punto de vista, uno puede entender claramente este verso, de que los cielos proclaman, revelan, cuentan, enseñan lo que el Creador quiso comunicar. Y, de nuevo, dejen que ustedes vean lo que viene. ¿Qué dice la Biblia? En Lucas 21:25, el mismo Jesús, dice el autor del Evangelio, dice que Jesús dijo que entonces, estaba refiriéndose al final de los tiempos, habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. Es decir, el mismo Dios proclama de que Él conoce y ordena su creación. El mismo Dios proclama en el Salmo de que las estrellas y los astros hablan, proclaman su mensaje. Y el mismo Jesús incluso dice de que
los tiempos finales serán anunciados evidentemente por manifestaciones a través de los astros. Es decir, no solamente nos sirven de señales, pero además estas configuraciones astrológicas declaran, explican, enseñan qué es lo que hay detrás de estas configuraciones astrológicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Durante tantos siglos ha habido un enfrentamiento entre la religión y la astrología, ¿verdad? Es decir, hay cristianos, hay algunos judíos que rechazan lo que es el uso de la astrología, y todo eso tiene una razón histórica y una razón bíblica, y yo lo voy a explicar bien rapidito. Cuando la astrología se empieza a estudiar y a practicar, que fue en Babilonia, estamos hablando de 4000 años atrás, en aquellos tiempos ellos veían los astros como si fueran dioses, como si fueran seres divinos. Estaban en sus casas, ¿verdad? Y según se iban moviendo de una casa a la otra o iban haciendo movimientos, ellos pensaban que los dioses estaban mandándonos a ellos, le estaban mandando a ellos abajo señales de qué era su voluntad y de qué era lo que iban a hacer. Esa es la manera en que lo interpretaban. La religión judía, que en aquel tiempo incluso ellos estaban expuestos a esto porque ellos estaban en exilio en Babilonia, pues una de las bases de la religión judía es que Dios es uno y único y que no hay otro Dios. Por lo tanto, desde Deuteronomio ya la Biblia prohíbe explícitamente usar la astrología, pero es por eso, porque en aquel tiempo ellos veían los astros como si fueran dioses, ¿verdad? No como lo que son hoy, que estamos hablando de que son planetas o estrellas. O sea, tienen algo, es algo físico, no hay divinidad detrás de eso. Y sabemos hoy en día que obviamente lo que emiten estos planetas no están hablando de mensaje como tal divino, sino son energías que provocan cierta reacción, cierta actividad de parte de nosotros. Ahora, sin embargo, los astros y la astrología lo evidencia claramente, evidenciaron cosas significativas como el nacimiento de Jesús. Eso está documentado astrológicamente y astronómicamente primero, y astrológicamente es evidente el mensaje que estaba transmitido a través de esas configuraciones astrológicas. Estas configuraciones astrológicas incluso hablan de la misión de Jesús, las circunstancias de Jesús, la capacidad que Jesús tenía. Habla también de cómo Dios proclamó su mensaje, lo que Él quiso dejar plasmado para siempre en el cosmos, de su mensaje hacia la humanidad a través de las configuraciones astrológicas. Una de las cosas maravillosas de las configuraciones astrológicas es que son como si fueran el blockchain de una criptomoneda. Déjame explicarte un poquitico de esto porque ya me salí del tema, pero es importante. Una de las cosas que se usa en criptomonedas, Bitcoin y toda esa serie de cosas, es un sistema de recoger información y de registrarla que se llama blockchain. El blockchain, una de las cosas que tiene es que no puede ser alterado. O sea, todas las transacciones quedan permanentemente, no pueden ser borradas ni alteradas. La astronomía nos permite observar que efectivamente todas las configuraciones astrológicas son exactamente de igual manera, quedan grabadas por siempre en la historia y no hay manera ni de borrarla ni de cambiarla. Por eso un astrólogo o un astrónomo, dependiendo de la materia que se esté estudiando, puede regresar X cantidad de años y con exactitud puede saber cuál era la configuración del cielo en aquel momento, ¿verdad? Y podemos ir hacia el futuro X cantidad de años y con exactitud al segundo podemos determinar dónde va a estar cada planeta, cada constelación, qué configuración astrológica van a hacer, o en este caso, qué configuración astronómica van a hacer. Y astrológicamente podemos interpretar, ya que sabemos a través del tiempo qué influencia, qué energías emiten y qué consecuencias producen estas energías,
podemos interpretar y decir qué es lo que va a pasar. Ahora, decir, una de las cosas, por ejemplo, que creen los cristianos es que sí, podemos usar la astronomía o las configuraciones astronómicas para usarlas como señales. Es decir, podemos ver, ok, existe el sol, la luna, hay una luna roja, hay un eclipse y podemos ver estas cosas y eso es aceptable, pero lo que no podemos hacer es aceptar que estos astros rigen nuestra vida, conducen nuestra vida y tienen efectos sobre nuestra vida. Y eso es completamente falso. La razón por la que es falso es muy sencilla. Primera, eso es como decir que yo puedo ver el sol, puedo sentir su calor, pero el calor no me va a hacer sentir acalorado, incómodo, y no me va a hacer buscar la sombra y tomar un poquito de agua para refrescarme. Es decir, la energía del sol, que la sentimos, que lo podemos ver, produce efectos en nosotros que obviamente si hay mucho calor y estamos por debajo del sol por mucho tiempo, pues sentimos el efecto de que tenemos que tomar la sombra, que tomar un poquito de agua, que estamos un poquito agobiados. O sea, sentimos sobre nuestro cuerpo el efecto de la energía que ese astro manda sobre nosotros. No, hay otros astros que no mandan una energía tan palpable físicamente, ¿verdad?, sobre la piel, sobre nosotros, como lo que es el calor del sol, pero igual cada uno de los planetas emiten también su energía. Por ejemplo, la luna, nosotros no sentimos los efectos de la luna, pero sin embargo sentimos y podemos apreciar que la luna sube y baja las mareas, afecta las emociones. Las personas con problemas mentales se ponen muy alteradas según el cambio de la luna. Afecta directamente la menstruación de la mujer, los embarazos, lo que es el dar a luz. Afecta los cultivos, ¿verdad? Los campesinos no siembran en cualquier luna. Toda cultura que es agrícola usa el calendario lunar y se siembra con una luna y se cosecha con otra luna. Y no se hace de otra manera. ¿Por qué razón? Porque hay energías que la luna está emitiendo que llegan hasta la Tierra que afectan los cultivos. So, decir que no afecta nuestra vida, eso es falso, totalmente falso. Ahora, hay otra cosa interesante. Es que, bueno, ellos, lo que es el cristianismo, quiere decir que, bueno, no debemos hacerlo porque debemos 100% confiar y no mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, yo puedo entender que usted quiera tomar como una opción el no saber lo que suceda con su vida. Pero si va a hacerlo así, también renuncia a mirar el parte meteorológico en el noticiero, ¿verdad? Porque a través del parte meteorológico te enteras, según las diferentes configuraciones atmosféricas, qué va a suceder. Si va a haber una tormenta, si va a llover, si va a haber un tornado, toda esa serie de cosas, ¿verdad? Y gracias a eso puedes prepararte. Es decir, tú no sales a la calle a pura fe si hay un ciclón. Te preparas, ¿verdad? Y te preparas porque te lo avisó un meteorólogo. Lo mismo sucede con la astrología. Con la astrología podemos observar, y se ha observado y documentado a través de la historia, lo que produce las diferentes configuraciones astrológicas. Y estas configuraciones son repetidas y siempre producen los mismos resultados. Lo que cambia son el nombre de los eventos, pero siempre producen los mismos resultados. Y por eso podemos prepararnos, como digo yo, para que ni lo bueno ni lo malo te tome por sorpresa. So, es una opción. Si quieres ir a ciegas, está bien, es válido. Si quieres estar preparado, en mi opinión, lo es. Lo es, porque para eso escuchamos también el parte meteorológico, ¿verdad? Ahora, decir que no hay una influencia y que no afecta nuestra vida es completamente falso y demostrable de que es falso. ¿Cómo se lo voy a demostrar? Cuando vayamos a los videos siguientes, que vamos a entrar directamente en la carta natal de Jesús y vamos a usar técnicas que yo incluso uso para reconstruir las cartas cuando no sabemos la hora de nacimiento de las personas. Y es increíble porque la Biblia nos da incluso claves que podemos confirmar astronómicamente y astrológicamente, como por ejemplo
el eclipse que ocurrió el día que Jesús fue crucificado. Y cuando uno mira la carta, cuando yo vi la carta de ese momento, de los tránsitos de ese momento que ocurre en la crucifixión de Jesús, es impresionante. Es impresionante. Lo vamos a ver en los próximos videos. Ahora, una de las cosas que nosotros usamos para partir de los datos bíblicos o de los relatos bíblicos para poder recolectar claves, pistas que nos lleven a buscar información, a encontrar incluso información para ver si de verdad Jesús nació y cuál fue entonces la carta natal de Jesús, si de verdad nació. Una de las claves que nos da la Biblia es de los Reyes Magos. ¿Quiénes eran los famosos Reyes Magos? Bueno, mira, los Reyes Magos, voy a leer, eran consejeros de confianza de los reyes de la época. Ellos en sí no eran reyes, eran magos, eran sabios, ¿verdad? Y eran hombres que eran muy inteligentes y conocedores de cálculos matemáticos, de astronomía, medicina, según la medicina de aquel tiempo, astrología, que es la observación de las energías y los efectos que ellas producen sobre nosotros, alquimia, interpretación de sueño, historia, así como eran también practicantes de la magia y artes paranormales. ¿Ok? Esto eran lo que la Biblia llama Reyes Magos. Estos Reyes Magos, es muy importante saber este detalle, que eran, por tanto, extranjeros del pueblo de Israel. Es decir, no conocían ni la Biblia, ni la religión judía, ni las profecías recogidas dentro de los escritos judíos. Viajaron más de 1500 kilómetros desde el este, desde lo que hoy en aquel tiempo era Persia, ¿verdad? Irán sería hoy, siguiendo una estrella, la cual les había revelado que un gran rey había nacido. Y sabemos más detalles y conocemos más detalles sobre estos reyes magos, sobre estos magos y sobre sus conocimientos gracias a Filo de Alejandría, el cual era un filósofo helenista judío, de origen judío, que vivió en Alejandría entre el año 20 y en el año 50 después de Cristo. Vamos a entrar en más detalles. Estos reyes magos, por ejemplo, están recogidos en la Biblia. De ahí partimos, ¿verdad? Y obviamente tenemos confirmación de su existencia gracias a Filo de Alejandría. Ahora, mira lo que dice Mateo 2, 1, 2 sobre el nacimiento de Jesús. Yo puse énfasis para que ustedes puedan notar claves, pistas que nos da la Biblia, que después las vamos a confirmar astrológicamente. Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Esa clave es muy importante porque necesitamos saber cuándo vivió y cuándo murió el rey Herodes, que sí está documentado ampliamente, históricamente, para así entonces buscar alrededor de la muerte del rey Herodes cuándo fue que nació Jesús. Y he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Miren qué importante. Ellos no son judíos, ellos no saben de la religión judía, ellos no saben de las profecías judías, ¿verdad? Ellos vienen del oriente, han caminado más de 1500 kilómetros siguiendo una estrella, es decir, una configuración astrológica que les indicó, según la interpretación astrológica, de que un gran rey había nacido. Y en este caso se estaba refiriendo a Israel. Dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Es decir, ahí tenemos varias claves. Esa estrella que ellos vieron en el oriente les anunció, es decir, les hizo entender que un rey había nacido, en este caso en Judea. Con cuánta exactitud, con cuánta claridad ellos pudieron interpretar lo que estaba sucediendo. Y miren qué cosa más interesante ocurre después. Cuando el rey Herodes oyó esto, rey Herodes, rey de los judíos, que debía conocer y estar bien empapado de su religión y de su profecía y de su historia nacional, oyó esto, el rey Herodes,
se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Se está refiriendo al gran rey que está anunciado precisamente en las profecías bíblicas. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Miren qué interesante. Estas personas que no son judías, que son extranjeras, que caminaron 1500 kilómetros para llegar a Israel, siguiendo una interpretación de que esa configuración astrológica estaba anunciando el nacimiento de un rey, pero además que ese rey ya había nacido, por lo tanto se acercan a los conciudadanos de ese rey, en este caso al máximo representante del gobierno, al rey Herodes, el cual se le había olvidado por completo las profecías, y le pregunta, ¿dónde está el rey que ha nacido para nosotros saludarlo? Y el rey Herodes, que era muy competitivo y además muy paranoico, él mató alrededor suyo todo el que le podría hacer competencia para ocupar el trono, pues enseguida se turbó con eso y empezó a buscar información, llamó a los sabios, dígame, ¿dónde es que van a nacer? ¿Cuándo es que van a nacer? Pero hay un detalle más importante. Dice que el rey llamó en secreto a los magos. Le digo, ven acá un momentico. ¿Cuándo fue que ustedes vieron esa estrella? Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, estos astrólogos podían saber con exactitud el tiempo en que ellos vieron la estrella. Por eso, con exactitud, ellos podían saber que un rey ya había nacido. Y por eso Herodes estaba tan preocupado, porque él estaba preocupado de que alguien le hiciera competencia con su trono, que él quiso averiguar directamente de ellos, en secreto, sin que el resto de la corte judía se enterara, ¿cuándo fue que nació? ¿Cuándo fue que ustedes vieron esa estrella que les anunció el nacimiento? Y ya ustedes saben lo que pasó, que él enseguida mandó a matar a todos los menores de 2 años en esa ciudad de Belén, ¿verdad? Para eliminar la competencia a su reino. Ahora, los Reyes Magos no fueron los únicos que buscaron y siguieron la estrella de Belén. Hay un personaje en el siglo XVI que se llamó Johannes Kepler. Johannes Kepler es uno de los personajes más importantes de la historia. Este señor fue astrónomo, matemático, astrólogo, filósofo natural, escritor. Nació en lo que conocemos hoy en día en Alemania en el siglo XVI. Es una figura clave en la revolución científica de ese siglo y obviamente hoy en día podemos tener la claridad de las configuraciones astrológicas, de la exactitud de los movimientos de los planetas al segundo, gracias a él, porque él es mejor conocido por su descubrimiento de las leyes de los movimientos precisos de los movimientos precisos de los planetas, y su trabajo es clave, es fundamental hoy en día. Y gracias a su descubrimiento, gracias a su estudio, hoy en día existe la NASA, existe también los software de astrología, los programas de astrología que tenemos hoy en día, en el sentido de que tenemos documentación al pasado y hacia el futuro con exactitud al segundo de todos los movimientos de los planetas y de todas las configuraciones astrológicas. Por eso yo puedo hacer un pronóstico astrológico una semana antes, para los semanales, y un pronóstico mensual un mes antes. Lo puedo hacer 10 años antes si yo quiero, o 10 años después puedo mirar hacia atrás y revisarlo todo. Porque gracias al estudio y la documentación de este hombre, esta información se ha ido enriqueciendo y enriqueciendo aún más. Y bueno, él fue uno de los primeros que buscó, porque él estuvo obsesionado con eso de la estrella de Belén. La razón por qué él se obsesionó con esto, porque cuando él descubrió la dinámica matemática y precisa de los astros, todo tomó movimiento en su mente.
las configuraciones astrológicas y los movimientos del planeta tomó sentido, se convirtió en 3D y empezó a moverse para él en su mente. Y él pudo calcular y buscar y empezó a buscar la evidencia astronómica de la famosa estrella de Belén, de la cual habían seguido los Reyes Magos, la cual anunciaba el nacimiento de un rey en Belén, en este caso en Israel. Now, Johannes Kepler buscó esas evidencias gracias a estos Reyes Magos y el problema que él tuvo fue que él malinterpretó los escritos de Flavio Josefus. ¿Por qué razón? Y es que él pensó que el rey Herodes murió en el año 1 BC. Y como malinterpretó los escritos y al ver que, que el rey Herodes había nacido partiendo de la muerte de Herodes y sabiendo de que Flavio Josefos había escrito hasta cuándo había muerto el rey de Herodes, entonces él buscó 2 años antes del nacimiento, o mejor dicho, de la muerte del rey Herodes para encontrar lo que es la configuración astrológicas o astronómicas en este caso, alrededor del nacimiento de Jesús, y no pudo encontrar nada específico, nada realmente impactante alrededor precisamente de la muerte de Jesús, porque él contó de la muerte de Herodes, porque él contó 2 años nada más, y obviamente estaba partiendo del año primero, cuando en realidad Herodes había muerto en el 4 BC, o sea, before Christ o antes de Cristo. ¿Ok? So, por ahí ya empezamos mal. Y la razón por la que esto ocurrió fue que hubieron malas traducciones de los escritos de Flavio Josefus alrededor de su época, y por eso es que él partió de unos textos que estaban mal traducidos, dando una fecha incorrecta de la muerte de el rey Herodes. Bien, entonces a partir de ahí fue donde Johannes Kepler un poco que se disolucionó porque no pudo encontrar la información. Ahora, hoy en día sí tenemos esa información, porque sabemos ahora con más precisión, gracias a que hay incluso más evidencia histórica por otros escritores o historiadores de la época, tenemos mucho más evidencia de cuándo fue que murió el rey Herodes, y también sabemos, ¿verdad?, mirando astrológicamente, cuál fue la configuración astrológica tan impactante que le hizo ver a los Reyes Magos que había nacido un gran rey. En el próximo video vamos a hablar en detalles sobre la carta de Jesús. Vamos a encontrar la carta de Jesús, vamos a buscar la evidencia bíblica y vamos entonces a abrir nuestro programa de astrología y vamos a abrir la carta astrológica de esa fecha. Y les voy a explicar la configuración que había en ese momento y qué significa. Y más tarde también, no sé si en ese video o en el próximo, porque hay tela por donde cortar, vamos a ver, según lo que nos cuenta los evangelios alrededor de la muerte de Jesús, qué sucedió, porque ellos hablan de eclipse, que el cielo se oscureció y toda esa serie de cosas. Bueno, vamos a ver si de verdad esto ocurrió. Obviamente sí ocurrió, pero yo quiero que ustedes vean en nuestro software de astrología, en nuestras aplicaciones de astrología, la exactitud de la configuración astrológica, la exactitud de los grados, la exactitud de las configuraciones y de lo que significan. Es decir, cada vez que yo miro esto, lo que pienso, lo que viene a mi mente es precisamente este verso bíblico. Ahora que, porque todavía lo estoy revisando en mi mente, obviamente ya yo he mirado esta información y estoy bien impresionado con esto. Déjeme regresar a este verso bíblico porque de verdad vale la pena volverlo a leer. Y es, ay caramba,
este verso bíblico. Es impresionante. Esto de verdad describe el nacimiento de Jesús y de verdad describe incluso la muerte de Jesús. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día. Una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, es decir, nada más que de mirar la configuración astrológica. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo en donde se pone el sol o donde el sol pasa la noche. Es decir, lo que Dios reveló en esas cartas el día del nacimiento de Jesús, el día de la muerte de Jesús, es impresionante porque si conoces un poquito la Biblia, y después vamos a entrar en esos detalles también, te vas a dar cuenta que el mensaje bíblico es consistente con el mensaje astrológico que vemos a través de las configuraciones. Verdaderamente, el cielo proclamó la gloria de Dios esos días, reveló la obra de sus manos, porque la configuración, el poema astrológico que yo vi en esas cartas es impresionante y de verdad ha habido una consecuencia, ha habido un seguimiento día tras día, porque una de las cosas, una de las técnicas que nosotros hacemos es la progresión de las cartas y eso lo van a ver ustedes, algo impresionante. Definitivamente un día le ha contado al otro día, una noche se lo enseñó a la otra noche. Todo fue manifestado, programado y es posible leerlo hoy en día astrológicamente, porque nosotros estudiamos eso, la interpretación de esas configuraciones astrológicas. Y hoy en día, sin yo conocer la Biblia, podría interpretar lo mismo que la Biblia dice. Gracias a la creación, gracias a las configuraciones astrológicas. Este es el primer video. Este es público. Los próximos videos van a ser para miembros. Hazte miembro para que puedas ver los detalles. Ustedes han visto, si pueden notar el nivel de excitement, de excitación, de alegría que yo tengo. Quiero comunicarte lo que yo vi porque es algo impresionante. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Chao.